Curiosamente, estaba hablando yo el día de ayer y quizás algunos me oyeron. Estamos en un tiempo muy interesante. Curiosamente, hay una señal que se dio hace 2000 años y fue una señal cósmica. Y curiosamente, en esa señal cósmica aparece el león y la virgen, la mujer. Y es lo que le llaman a ellos, lo que están diciendo, la alineación de planetas, pero no es otra cosa que esa señal. Esa señal sucedió aproximadamente 2 años alrededor antes del nacimiento de Jesús. Es la idea. Fue a la frontera por ahí, que todavía he estado indagando, pero no quiero poner fecha, sino tener ya específicamente la fecha, si es que se puede, que los investigadores, más los de la NASA, que son los de la ¿cómo se llama?, de lo de esas fechas y todo, muy interesante. Y definitivamente la Biblia nos habla que un día revela y lleva sabiduría a otro día. Y el Señor habla de señales. Curiosamente pasó la señal de la luna poniéndose bajo del sol. Y fue un eclipse total. Entonces son detalles que de alguna manera nos dejan ver que el Señor ya viene. Que el Señor ya viene. De igual manera también las señales cósmicas que se dieron con las tetradas, las lunas rojas, que bien marcado que cuando veamos eso es de que la venida del Señor está cerca. Entonces yo creo que aparte de crecer en conocimiento, tenemos nosotros que limpiarnos. Mire, podemos ser cabezones, perdóneme, no estoy ofendiendo a nadie, tener mucho conocimiento, pero si nuestra vida no lleva la vida de la palabra, no nos va a aprovechar. Es decir, no es conocer, es hacer hacedores de la palabra, que eso es lo importante. Entonces nos toca que limpiarnos y rogarle al Señor que podamos hacerlo. Mire, yo quiero entrar con un versículo. Saludamos a las personas que nos ven con frecuencia por medio de las redes. Los saludamos desde aquí de Nueva York. Muy bien. Ezequiel 24:11 dice: pondré luego la olla vacía sobre las brasas, para que su fondo se caldee, es decir, que se ponga rojizo y se queme. Así se fundirá la suciedad y se va a consumir o destruir la herrumbre, es decir, los residuos. Dice la traducción viviente: luego deja la olla vacía sobre los carbones encendidos, que se caliente hasta el rojo vivo y que se queme la inmundicia y la corrupción. Miren, curiosamente se limpia a las personas. Las vasijas se limpiaban, pero este trato de limpieza era para alguna vasija o algunas vasijas que habían acumulado suciedad. Mire, que es decir que estaban ya vacías, pero tenía algo pegado y había que ponerlo al rojo vivo. Definitivamente nos toca a nosotros a veces meternos a que el Señor nos limpie, pues. Que seamos como el calcetín, que lo sacan de un lado al otro, ¿verdad? Así como ¿cómo le digo? Así como bueno, limpiarnos, una buena jaboneada, una buena pasteada y hasta que el Señor nos limpie. Por eso dice la Biblia: que esté limpio, límpiese más. Entonces yo veo los enormes beneficios que tiene la preciosa sangre de Cristo Jesús. Hay cosas que uno dice: mire, pastor, fíjese que yo ya casi no peco. Y si alguien dice que ya no peca, también es mentiroso. No, que se falla. Pero lo importante es que uno se esté limpiando. El decir que dígale al que está a su lado: cuando venga Cristo no van a haber perfectos. Miren lo que le estoy diciendo. Pero sí va a haber gente buscando estar limpia.
Porque en la Biblia dice que cuando Él se manifieste, Él mismo va a perfeccionar, y lo imperfecto se vestirá de perfección. Entonces quiere decir que ahí va a haber imperfección. Entonces no, todavía fallamos. Abrimos, nos pasa lo del calcetín otra vez que digo, abrimos la boca y metemos la pata a veces, que no estamos de buenas, pero el Señor nos ayude a hacer las cosas correctas, a mejorar. Entonces necesitamos nosotros ser limpios. Sin embargo, curiosamente hay varios detalles que a veces he mencionado y toca que volverlos a retomar. Dice Evangelio de Juan, Primera de Juan 2:2, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Es decir, todos los pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Es decir, que todo el mundo está bajo el pecado. Pero no todo el mundo se limpia. Entonces dice ahí mismo en 1 Juan 3:5, ustedes saben que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Entonces hay otro detalle, hay pecados que Dios los quita. Mire, cuando uno llega a Cristo, te perdona todos los pecados y te los quita. Es decir que agarra todo la quintalada de pecados, todo lo que uno traiga de pecados, y dice que los lleva hacia el fondo del mar. Recuerde usted que el sacrificio del cordero, según Levíticos capítulo 16, se confesaba el pecado sobre el cordero, y había un cordero que salía con toda la confesión de pecados hacia el desierto, donde nunca más iba a volver. Es la figura del sacrificio de Cristo. Entonces a veces nosotros nos martilla la conciencia, hemos pedido perdón y todavía sentimos culpabilidad. Mire, no es que Cristo no te haya perdonado, puede ser el problema que tú no te has perdonado. Porque una cosa es que Dios te ha perdonado y otra cosa que tú sigas arrastrando con la culpabilidad. El recuerdo no vas a poder olvidarlo, pero sí sabes que el Señor te perdonó. Entonces eso, qué lindo, es como el que era borracho, no sé, hubo aquí que fue borracho, el borracho de lotería, dice, mire, resulta que el borracho, bueno, caras vemos, borrachones no sabemos, hubieron cardíacos, hasta yo estuve dentro de ese desfile, pero hace añales, y bendigo al Señor que lo primero que me quitó fue el guapinol, ¿verdad? El trago, me lo quitó. La boca, hermano, tenía una boca que es mal hablado. Dios me quitó el día en que llegué al Señor. Y cuántas cosas me ha ido quitando. Y yo entendí que cuando Él me quitó, es como que yo le pongo el ejemplo a alguien, acércate Leo por acá. Ponga que aquí está la servilleta, no tiene mucho pecado, tampoco es pecado. Y él le dice al Señor, yo voy a hacer ejemplo al Señor. Él le dice al Señor, perdóname mis pecados, te los entrego. Y el Señor dice, pues dame tus pecados. Pues le dice, ven, confiesa tus pecados. Y Él tiene misericordia y me da todo lo que Él tiene. Ahí están los pecados. Ahora, resulta que Él ya no los tiene. ¿Quién los agarró? El Señor. ¿Y quién pagó el precio? El Señor. Pero el problema que uno se esté martillando la conciencia de que uno pecó, ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Le da ese aplauso fuerte. Entonces el sacrificio de Cristo tiene poder. Gracias. Entonces, vea. Entonces el Señor, pero para eso el Señor tuvo que haber pagado un precio muy alto. Entonces Él se ofreció para el perdón y adicional apareció para quitar el pecado. Entonces hay personas que no pueden funcionar porque todavía tienen conciencia de pecado cuando Dios ya los perdonó. Ahora, claro, el que no se ha sometido al perdón carga su pecado. Es decir, que el que busca el trono de la misericordia, Dios en su bondad le quita el pecado, se lo quita.
¿Y qué fue lo que le dijo a aquella mujer bien pecadora? Ve y ya no peques más. Y todos los que le iban a apedrear se fueron. Y dijo, yo no te acuso. El que tenía poder para acusar, no acusó. Y si Cristo no te acusa, si no te perdonó, siéntete dichoso. Es decir, que puedes entrar a la presencia de Dios, puedes alabar, aunque puede que haya gente que lo haya conocido. Porque ese es el otro problema, que a veces la gente lo ha conocido a uno y dice, no, pues aquel era aquel borrachonazo. Aquel era aquel drogo que andaba siempre en la esquina. Yo me acuerdo en la cuadra, en la calle que tú vives, decían por allá en mi pueblo. Mire, en la calle, ahí en la calle, me acuerdo que cerca de mi casa había gente soplando bolsas con pegamento, porque era lo más barato para drogarse. Es decir, que gente que han dado de mano y le andaban requete contra mal. Sin embargo, cómo la persona se va atando, el enemigo anda atando, el enemigo anda destruyendo. Está hablando de las fuerzas de las tinieblas, el mundo de Satanás. Sin embargo, Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Le da ese aplauso fuerte. Eso dice la Biblia. Entonces, el apóstol Pedro empieza a decir en su carta, en 1 Pedro 1:18, ustedes saben que fueron rescatados. Es decir, que vino Dios y nos rescató. ¿Cómo nos rescató? Pues nosotros estábamos destinados a la muerte. Íbamos como ovejas descarriadas al matadero. Pero Cristo se apareció y perdonó nuestras deudas. Entonces dice ahí, ustedes que fueron rescatados de una vida sin sentido. Mire, yo sí le puedo decir que yo llegué a un momento en que sentía que mi vida no tenía sentido. Lo que entendí, pues bueno, hay que trabajar, hay que ponerse uno a estudiar, a prepararse. Pues no entendía las cosas, las injusticias, no entendía tanta cosa. Y aún pregunté, si Dios existe, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué pasa tanta cosa mala? No es porque Dios quiera, es porque la gente eso escogió. Es decir, que cada quien tiene lo que escoge. Pero si usted escogió a Cristo, tiene la vida. Entonces su vida sí tiene sentido. Uno como que cuando encuentra a Cristo, se encuentra y se ubica en el plan que uno dice, la verdad que hasta uno llega a un momento a entender lo que dijo Pablo, antes de que yo naciera Dios ya me había escogido. Así dijo un hombre, desde el vientre me escogieron. Y uno andaba haciendo un montón de cosas que no estaban bien. Es decir, que como el encuentro con Cristo lo identifica o lo conecta al plan que Él tiene. Entonces luego dice que Él tiene obras que Él preparó para que nosotros andemos por ellas. Entonces ya nosotros andamos en otro estilacho de vida. Entonces fuimos rescatados de una vida sin sentido, la cual pudo haber sido herencia de los padres. Era un estilo vano de manera de vivir los padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Es decir, no se pagó un precio, sino a nivel económico, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como de un cordero. La Biblia dice, ni con todo el oro del mundo se puede pagar el precio de nuestra salvación. ¿Qué es lo que vale su salvación? El precio de su Salvador. ¿Y quién es su Salvador? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Es Dios. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, del tamaño del que Él es su salvación. Amén. Le da ese aplauso fuerte. Entonces no es una salvación pequeña. Entonces, nos rescataron con esa sangre preciosa. Es decir, que tuvieron que haber pagado un precio para el perdón. Entonces, básicamente, hay ángulos muy interesantes en cuanto a la sangre preciosa de Jesús. Mire, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que fuimos escogidos para ser rociados con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque todavía fallamos. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo? Levanta la mano, ¿usted ya recibió a Cristo? Sí, ahora, después de recibir a Cristo, ¿ha fallado? Así hace usted con el pie y todo, así dice, sí, mire, hemos fallado.
Lo que pasa es que somos imperfectos y tenemos una carne viciada. Mire, nosotros si nos desconectamos del Señor nos apagamos. Fuera de Él nada somos, pero conectados a Él somos más que vencedores. Entonces nos conviene estar conectados al Señor y aprovechar que la sangre del Señor todavía es rociada para bendición nuestra. Entonces nos toca ver ángulos muy interesantes en cuanto a los beneficios que hay. Dice Hebreos 9:22, de hecho, según la ley, ¿de qué está hablando? ¿Según qué? La ley. La purificación de casi todo tenía que ser con sangre. Eso era en el antiguo pacto. Por eso había muchos sacrificios. Ahora, eso fue con el pueblo de Israel. Ahora, eso, mire, y presentaban, ¿qué presentaban? Corderitos para sacrificio. Sin embargo, había un cordero que estaba preparado. Y dice la Biblia, fue un cordero que fue preparado antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios ya sabía que iban a haber conflictos y necesitábamos el perdón. Y todavía, mire, puede que usted hoy se arrepintió, vino el Señor, lo perdonó, pero no hay garantía que usted no vuelva a fallar. Qué bueno que ya no falláramos. Eso sería lo ideal. Pero nos tenemos que tratar de no. Y si caemos, Dios es misericordioso para levantarnos. Hermano, la gente nos pasa el traer, el hombre no es tan bueno como el Señor. Mi Señor sí es bueno, que se acuerda de los olvidados, se acuerda de los necesitados, se acuerda de los que no buscan ni preguntan por Él. Es un Dios de misericordia. Ahora, entonces había necesidad de purificar según el Antiguo Testamento. Ahora, dice, sin derramamiento de la sangre no se quitaba el pecado. Ahora, ¿cuánto más ahora que Cristo es el Cordero, se apareció una sola vez para quitar no uno, no dos, no 30, no 100, no 1000, sino todos los pecados, no de uno, sino de todo el mundo, de aquel que acepta su misericordia? Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces hay un perdón, hay un perdón. Ahora, pero mire, a veces yo hago números y digo, ¿cuántos días tiene el año? Ayúdeme usted. 300, ¿cuánto? 65. Así es la idea, ¿verdad? Multiplíquelo por los años que tiene. Ayúdeme. Bueno, si fueran por 10, usted tuviera 10 años. ¿Cuánto sería? Entonces sería 3,000, ¿cuánto? 3,000 sería 650. 3,600. Pero pongamos 3,500, que no mucho pecó usted. 3,500. Y si eso lo multiplica por los años, ya tiene 10, pero quizás usted tiene 30. Entonces póngale usted que son 3,500 por 3. Entonces usted fácilmente llevaría sus 10,000 y algo de pecaditos, si solo pecara un pecado al día. Pero como usted es un poco más viejo, entonces puede que que tenga unos 12,000, pues, 12,000 pecados. Ahora, resulta que por cualquier pecado se lo ponchan. La paga del pecado es muerte. La dádiva del Señor es vida. Entonces resulta que viene el Señor y pagó todos sus pecados. Pero Él tuvo que pagar en su cuerpo, tuvo que ser sacrificado para que tú tengas el perdón. Por eso el que esté limpio no se ensucie. El limpiarte costó mucho. Para que te quitaran el pecado costó mucho. Es el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús. Usted cuídese. Y si dado caso falla,
Mire, pastor, fíjese que este año no he pecado nada. Ay, Dios santo, no sea mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? Pues mire, ¿qué dice la Biblia? En Primera de Juan 1:9, capítulo 1, verso 9. El que dice que no peca es mentiroso. Así dice. Entonces básicamente fallamos. Entonces nosotros caminamos, por eso dice, la misericordia y la benevolencia de Jehová te seguirá todos los días. Es decir que siempre la misericordia me va acompañando y ojalá que nunca se despegue la misericordia, porque si no ya no hay perdón. Pero como Cristo dijo, voy a estar con ustedes hasta el final. El asunto es que usted no se vaya a consagrar hasta la gran tribulación. Ya cuando las cosas estén color de hormiga aquí en la tierra, no, que aproveche que hay oportunidad. Más bien aprovechemos que hay oportunidad para limpiarnos. Ahora, entonces ese en el antiguo tiempo. Ahora, mire pues, vamos a ver aquí. Algo más. Dice acá Hebreos 9, 13, 14, porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la ceniza de la becerra rociada sobre los que han contaminado, santifica para purificación de su carne. Entonces se quemaba el sacrificio y aún la ceniza la utilizaban para esparcir sobre las personas pecadoras. Ahora, eso era en el antiguo tiempo. Verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Está haciendo la comparación de un sacrificio mejor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, vea, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará. ¿Qué es lo que quiere purificar? Tu conciencia de obras muertas para que puedas servirle a Dios. Entonces, el punto está acá, que hay cosas que las llevamos en la conciencia. Es decir, andamos arrastrando, no, usted fíjese usted que yo fui mala gente, hice algo malo. Y ¿cuándo lo hizo? Hace con 15 años, pastor. Pero no se arrepintió. Sí, pastor, viera que me arrepentí. ¿Y entonces? No, pero aquí lo cargo. Sí, pero el sacrificio sí lo perdonó. El punto es de que tú aceptes el perdón de Dios y que tú reconozcas, Señor, bueno, tú me perdonaste. Fuera como que te perdonaron y estás en la prisión. Déjeme ponerte el ejemplo. Estás en la prisión y te perdonaron y te abrieron la celda. Ahora le dice, si usted quiere se queda, usted quiere salir. Dice, no, que ya me acostumbré a la jaula. Está bonita la jaula. Aunque sea de oro, no deja de ser cárcel. Entonces, ya le abrieron una puerta. Entonces, como le abrieron una puerta, usted puede salir. Entonces ahí dice, a libertad es que fuimos llamados. Le da ese aplauso fuerte. Entonces te sacan de la prisión, te sacan de la cárcel. Dele ese aplauso con ganas al Señor, que la verdad que maravilloso nuestro Jesús. Entonces Dios me saca y me libró. Ahora, otra vez el ejemplo. Yo puede que me recuerde y diga, sí, yo estuve en el bote, dicen en mi país, ¿verdad? La verdad que, qué cosa. ¿Y por qué estuvo? Usted, yo no era el culpable, pero me metieron. Está bueno, nadie es culpable. Pero el punto es de que lo metieron. ¿Y qué pasó? Es que me robé unas sandías y unos melones ahí. Está bueno. Pero lo sacaron. Lo sacaron. Mire, ¿usted se ha pegado algún gavetazo o no? ¿Entre dos? Las mujeres. Caras vemos. Mire. Pero resulta, y no lo pagó, no viera. El otro día, viera que me entré, agarré un perfume y como no tenía, me lo metí de ahí y salí, no se dieron cuenta. Sí, pero eso era cuando usted ya no estaba en Cristo. Las cosas viejas pasaron. No, pastor, pero eso acaba de ser. Entonces arrepiéntase, pecador. Es decir, que ya no nos toca que andar haciendo lo que hacíamos antes. Amén. Entonces, Dios purifica la conciencia.
Entonces resulta que yo puedo haber sido un pecador 7 suelas que Pablo aprobaba para que a la gente la mataran. Es decir, sí, que tenía las cartas de poder. Él mismo lo testifica en el Nuevo Testamento. Yo daba mi aprobación para que mataran a los creyentes. Ahora, imagínense que se vio envuelto en medio de situaciones veras feas y Dios lo perdonó. Ahora, ¿quién puede acusar a los que Dios ha perdonado? Si Dios te perdonó, aunque la gente te diga, no, si usted era aquel pecadorazo, sí, pero ya no. Usted era aquel borrachón, sí, pero ya no, fíjese. Pero usted, lo que quiera, come cuando hay, le decían a uno, ¿verdad? ¿Saber qué le decían a uno? Sin embargo, el Señor te perdonó. Entonces a mí me toca que el punto cero, es decir, que me puso a mí en el Señor en el nivel cero. Ahora estoy sin pecado, pero estoy sin obras. Entonces ahora me toca a mí, muy bueno, yo ya perdoné, ya me perdonaron, pero ahora, ¿qué yo he hecho? ¿O soy solamente salvo? ¿Qué he hecho para ser galardonado? Entonces resulta que ahí es donde te toca que caminar para los galardones. Y te van a galardonar de lo que no hiciste o de lo que hiciste. Definitivamente de lo que hiciste en el Señor, tu entrega, tu consagración y muchos detalles que tú sabes. De repente usted pasaba por aquella cantina que se llamaba El Resbalón, ¿verdad? O aquella cantina donde dice, donde lloran los valientes. Y usted iba ahí y de repente sentía como imán que lo jalaba y lo jalaba. Y usted dice, no, nada aquí, man, nada aquí, man, nada. Ahora el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces usted ya tiene en su conciencia que Dios lo perdonó. Y tiene en su conciencia que el pecado lo esclaviza. Entonces le toca a uno que no hacer las cosas que antes hacía. La tentación te va a llegar constantemente. Pero nos toca que vencer. Nos toca que tomar dominio propio y no volver a hacer las cosas que hacíamos. No vaya a ser así como aquel hijo, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. Eso no pasa. Es que usted diga que ya no se va a meter y renuncie y se aparte de las cosas que no estaban haciendo bien. Levítico 17:11. Porque la vida, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras vidas. Por eso era el sacrificio de la sangre, porque en la sangre estaba la vida. Porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Entonces, es decir que lo que Cristo vino a poner su vida, puso su sangre para la expiación. ¿Y qué es expiar? Es para pagar la deuda. Es decir, para saldar, es decir, que tú no podías salir. Pero el sacrificio de Cristo te vino a sacar. Pagó el precio y Él se puso en tu lugar para que tú tengas vida y vida eterna. Le haces aplauso al Señor. Entonces, había necesidad de sangre. Ahora, sigamos viendo lo interesante de esto. Dice 1 Juan 1:7. Si vivimos en la luz, ahora resulta que ya la manera de vivir ya no es tinieblas. No, que dice que el Padre a través de Cristo nos trasladó al reino de su Hijo, al reino de la luz. Entonces antes andábamos en tinieblas. Ahora nos toca que evitar hacer cosas que no inviten a las tinieblas. Es decir, nos toca que hacer las cosas que son de parte de Dios, que son las correctas. Entonces, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Y todo pecado es todo pecado. Hermano, desde el más pequeño, ¿cuál será el más pequeño? ¿Hacerle caras a alguien será? Ayúdeme, ¿cuál será el pecado más pequeño? Nadie lo vio y le sacó la lengua al que estaba al lado. Ayúdenme, ¿qué sería? Bueno, pongamos pecados pequeñitos. ¿Qué serían los pecados grandotes?
pastor, eso sí sabía saber qué sería, porque mire que yo no he sido pecador. ¿Cómo no, verdad? Mire, nosotros hemos ofendido, y dice que hemos ofendido de muchas formas. Sin embargo, todo lo que fue ofensa, Dios lo perdonó. Ahora, yo tengo que entender, y ahí la capacidad humana en el Señor, que si alguien pecó, se arrepintió y tiene obras dignas de arrepentimiento, yo no le voy a estar achacando el pecado de antes. Si Dios lo perdonó, sí, pero pastor, yo me di cuenta, yo estaba ahí, ¿cómo no? Es decir que si Dios perdona, no hay quien acuse. Y si tú acusas, quedas como acusador, pero el que perdonó fue el Señor. Entonces ya no cuenta nuestra acusación. Por eso a veces uno, hermano, se nos olvida a nosotros que a nosotros nos perdonaron. A veces nosotros le pasamos el tráiler a la gente y se nos olvida que nosotros también tuvimos necesidad de ser perdonados. Más bien, ¿qué dijo el Señor? Más que sacrificio, ¿qué quiere Él? Misericordia más que sacrificio. Le da ese aplauso al Señor. Entonces, es decir, Dios perdona. Sí, pero no debiera de perdonar el Señor. Pues sí, el Señor perdona. Entonces resulta que hay puntos relacionados a la sangre. Mire pues, la Biblia dice, Lucas 2:21, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. Dice nombre que había dado el ángel antes de que el niño fuera concebido, Jesús. Pero lo circuncidaron. La circuncisión era entregar el prepucio, era entregar la carne, el sacrificio. Entonces, ese punto nos ayuda que en Cristo también se puede sojuzgar el área sexual. No, usted es que tengo un vicio en la carne. Usted debe de entender que el sacrificio de Cristo lo puede liberar de toda atadura sexual. Le da ese aplauso al Señor. El Señor puede liberar, puede hacerte libre. Es cuestión que uno quiera. Es decir, la circuncisión a los 8 días, el nacido derramó sangre, tipificando con eso que nosotros podemos vencer el sexo ilícito, concupiscencia, fornicación, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede sojuzgar si aplicamos fe, cuando la sangre es suficiente para mantenernos puros, santos delante de Dios. Entonces, puede de que yo haya tenido problemas. Usted puede que usted haya tenido problemas, sí, pero el Señor apareció y a través de su sacrificio Él nos hace libres. La Biblia dice, en Cristo estamos completos. Es decir, que Él hizo todo lo que había que hacer. Entonces, vemos ver de que hay cosas que seguirlas ministrando, sojuzgando, entregando cosas que no son buenas. Pues mire, ahora, resulta que todo lo que el Señor hizo fue para hacernos libres. Ahora dice Lucas 22, 43 al 44, se apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, él oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vaya, parte 2, la sangre nos ayuda para bendecir el fruto de nuestro trabajo. ¿Sabe usted qué maldición recibió el hombre cuando pecó en el huerto? Con el sudor de tu frente, ¿qué dijo? Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Es decir, que lo puso bajo una maldición. Ahora, quiere decir que Dios en su gran misericordia, usted no es esclavo. Dios dio un sacrificio para hacerte libre, que tú tampoco seas esclavo de los trabajos, pero Dios te puede bendecir a donde quiera que estés. Mire, toda buena dádiva, don perfecto vienen de parte de Dios. Si alguien Dios lo bendice, Dios lo bendice. Es decir, que a veces no es por inteligente, no viera usted que qué inteligente es, no. El que prepara las bendiciones para tu vida es el Señor.
Entonces tu comunión con el Señor y aprovechar la ministración de la sangre para romper toda maldición. Toda maldición de esclavitud, de trabajo. No que no trabajes, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No vaya usted a decir que usted es el negrito del batey y que para usted el trabajo es un enemigo. No, usted no puede decir eso. Definitivamente nos toca que trabajar. Pero el punto es de que no va a ser conforme a la maldición que se arrastraba, no, que ahora Dios bendice lo que hace en tus manos. Entonces, estamos hablando ahí en cuanto a consecuencia del pecado de Adán y Eva. La tierra fue maldecida y se dio la maldición. Pero por esa sangre derramada en Getsemaní y que cayó a la tierra, vino a bendecir la tierra, vino a quitar la maldición. Es decir que en Cristo, usted vea lo del sacrificio, en Cristo fueron clavadas las maldiciones. Él fue el que en la cruz del Calvario clavó las maldiciones. Amén. Es decir, estás en Cristo, ya no hay maldición para ti. Amén. Le das aplauso fuerte al Señor, ya no maldición, ya no maldición. Entonces, nuestro trabajo tendrá un fruto maravilloso, con bendición, donde Dios va a prosperar. Recuerde lo que dice la Biblia, que seas prosperado en todo. ¿Cómo? Prospera tu alma. Entonces también te está diciendo, vas a prosperar, pero también tienes que buscar la restauración de tu alma. Es decir, que si uno dice, usted, estoy en el Evangelio, ¿y cuántos años? Usted, yo soy más viejo que usted en el Evangelio. Sí, pero ¿y cómo vive? Porque no es tanto cuánto tiempo tengas, más bien es cuánto has vivido de lo que Dios dice. Es decir, si tú llegaste y aprendiste a obedecer, puedes andar muy bendecido más que otras personas, porque Dios se agrada de la obediencia. Dios te va a bendecir, te va a prosperar como Él quiere, y aún en tiempos de crisis, porque Él dice, aunque hayan dificultades, un profeta dijo, aunque hayan hambrunas, aunque hagan plagas, pero dice, mi siervo tendrá que comer. Y si usted es un siervo de Dios, una servidora de Dios, fiel es Dios que pondrá alimento en tu mesa. Le das aplauso fuerte. Entonces es tu vida en el Señor. Entonces hay muchas cosas que el Señor hizo cuando Él se dio en sacrificio, beneficios de la sangre, es decir, el sacrificio de Cristo Jesús. Dice Isaías 56, mire, dice acá Isaías 56, a los que me herían, dice, a los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de las escupidas. Pongámoslo así como es. Quiere decir que a mi Señor, mucha gente lo escupió, mucha gente le arrancó sus barbas y Él no tenía culpa de nada. Es decir, de que en sus espaldas se las despedazaron. Sus mejillas, hermano, dice que con caña le golpeaban la cabeza, lo ojeteaban, le arrancaron las barbas. Que dice Isaías 53 que le quitaron la hermosura, lo desfiguraron. Es decir, que él, que era el sello de la perfección, lo dejaron, mano, contra golpeado, su piel irritada, y le hicieron pedazos su rostro, su espalda. ¿De dónde nomás podía haber recibido si estaba llevando todo el pecado de la gente? Y dentro de eso, sus pecados. Y los suyos también, va a decir, sí, tiene razón, los de todos. Entonces, resulta que, es decir, Él es el que quita las tristezas, las aflicciones, la culpabilidad, es decir, para quitar nuestra tristeza y darnos gozo. En vez de un manto de tristeza, darnos un manto de alegría, hacer que podamos ser felices, que podamos disfrutar. No que diga usted, sufrir me tocó en esta vida y mi destino es llorar y llorar y llorar. No, eso no es, eso es los coritos del mundial. Usted tiene un nuevo canto
Y dice, olvidemos las tristezas, volvámonos a Jehová, porque Él es nuestro gozo. Entonces uno sabe que si usted hasta canta, ¿verdad? En Egipto esclavo fui. Sí, sí, dice usted, ¿verdad? Pero se rompieron las cadenas. Ahora ya no es de andar como esclavo haciendo lodo y andar sufriendo. No, que el plan de Dios es que tú seas feliz. El plan de Dios es de que tu vida alcance plenitud de gozo, que estés alegre. Hermano, que como cristiano no andes todo empurrado. Imagínese cristiano y mal encarado. Pastor, es que uno sabe que yo vengo de una familia que el apellido es feo. Miren, usted tiene un nuevo apellido. Usted es apellido de Cristo. ¿Es la iglesia de quién? De Cristo. ¿Usted es de la iglesia? No. Sí, ¿y quién es el dueño? Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. A usted le anularon todo aquello porque usted es su pasado. Mire, mi pasado, mi vida fue desdichada. Viera que, mire, sí, quizás a usted le fue requete mal, pero el día en que se cambió todo es el día en que llegó Cristo a su vida. Él hizo cambiar el pasado, borrar el pasado, las deudas y todo. Ya no le toca que andar pensando en las cebollitas de Egipto, ¿verdad? No, usted ya el Señor lo rescató. Entonces Isaías 53, 2 dice que no se encontró en él atractivo. Ahí está, el capítulo 53 habla del sacrificio de Cristo Jesús en Isaías. También en Juan 16, 20. Quiere decir que lo golpearon en todo el rostro. Mire, brotosa, lo escupieron. Hermano, le hago la pregunta: ¿alguna vez lo han escupido en la cara? Hermano, qué gacho se siente eso. Pastor, lo escupieron así. Sí, cuando era joven. Qué horrible, qué recontra feo se siente. Sin embargo, hay un Dios que pasó eso. Y no eso. Imagínese, lo que Cristo sufrió sería como un piropo para usted. Porque a usted no le han pegado una recontra y los 40 latigazos, le hayan, hermano, clavado, le arrancado las barbas, desfigurado, hermano, y lo bofeteaba, se burlaba. Y cargando la cruz, ¿para dónde lo iban a crucificar? Le tocó recontra que te duro, pero él sabía que él venía para eso. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te satisfacieron. Padre, dice la Biblia, he venido a hacer tu voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? Que él pusiera su vida a favor de la nuestra, para que así pudiera llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Y dentro de eso, ahí está usted. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, viene Dios y lo rescató. Es el rescate maravilloso. Mire, tengo que avanzar que el tiempo corre muy rápido. Entonces, dice Isaías 53:5, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Usted fue rebelde? No. Sí, yo fui rebelde, el mundo me hizo así, decía usted. Uno le dio lugar a esas cosas. Uno se volvió desobediente a los padres, uno hizo un montón de cosas que no tenía que hacer. Entonces dice, traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Entonces los golpes de Cristo provocaron nuestra paz. Él fue golpeado en vez de nosotros. De tal manera que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En medio de las circunstancias difíciles tenemos la paz del Señor. Entonces son beneficios. Ahora dice, para que nosotros, luego dice aquí, estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Luego dice un texto en el Nuevo Testamento: por sus heridas hemos sido sanados. Entonces es parte de lo que dice el Señor en su gran misericordia. Entonces luego dice aquí Gálatas 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición.
Por eso le digo, en Cristo ya no hay maldiciones. Es decir, qué lindo, ¿verdad? En Cristo ya no hay maldiciones. Dice aquí el 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Porque ¿qué decía la ley? Maldito el que hace esto, maldito el que hace esto, maldito. Y hay un montón de maldiciones. Sin embargo, en Cristo se rompen todas. Y todas son todas las maldiciones. Ahora, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Entonces eso era lo que dictaba la ley. Todo aquel que era pena capital a través de la cruz iba a maldición. Y él fue sin tener ni un solo delito. ¿Quién se pone en nuestro lugar? ¿Será que uno se pone en vez de un criminal? No puede ser, yo puedo amarlo mucho, pero no que él pague, dice la gente. Pero él sí, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo, y de tal manera nos amó Cristo que entregó su vida. Le da ese aplauso sonoro. Él se entregó por amor. Ahora, Jesús recibió 39 latigazos. Y aparte era el 40, era el latigazo romano, el de muerte. Entonces, 40, 13 por 3, 39. 13, rebelión del espíritu, rebelión del alma, rebelión del cuerpo. El 13, para quitar la rebelión. Ahora, 39 son los libros del Antiguo Testamento. Interesante. Fíjese, es decir que todo lo que habló la ley, porque dice que los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición, aún nos redimió de la maldición de la ley. Esto quiere decir que somos libres del pecado, no por la ley, sino por la gracia. Fue un regalo, no hay cómo pagar, nadie puede pagar. Jesús recibió 39 latigazos, 13 latigazos en la espalda, 13 latigazos en los lomos, 13 en el pecho. El Señor, para limpiarnos de la rebelión del cuerpo integral, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que a través de Cristo se quita toda rebeldía, toda maldición. Hermano, lo que nos toca que nosotros orar, Señor, la rebeldía, quítala. Por eso uno no puede estar en rebelión, porque Cristo nos libró de la rebelión. Y tenemos que rogar, Señor, por nuestros hijos, Señor, por favor, que esa rebelión, esa rebeldía sea anulada, porque más bien la obediencia los va a premiar según lo que dice Dios en su palabra. Entonces, es decir, para quitar. Ahora, veamos otro punto así rapidito, porque hay muchos ángulos en cuanto a esto que hay que hablar. Juan 19:2, los soldados amarraron con una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura, lo vistieron como un rey. Y le decían: ahí está su rey. Mira el escenario. Entonces, aquí vemos en Mateo, es decir, 27, 29, le amarraron una corona amarrada. Con ramas de espinas se la pusieron en la cabeza, le colgaron una caña de un junco en la mano, a la derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaban, se burlaban delante de él. Mientras se burlaban o hacían mofa, decía: viva el rey de los judíos. Y lo escupieron, no uno, muchas veces. Los soldados, la gente, le quitaron la caña y con esa caña lo golpeaban la cabeza. Imagínense, una caña, y le lastimaron. Ahora, tu cabecita, ¿qué cosas piensa tu cabeza? No, pastor, yo soy cristiano. Sí, pero los cristianos piensan cosas feas a veces. ¿Sí o no? No, pastor, yo tengo la mente de Cristo. Ah, pues ya te renovaste, pues si no.
Bueno, es decir que tenemos que aprovechar porque Él pagó el precio para que nuestra mente sea limpia. Es decir, hubo derramamiento de sangre. Es decir, por medio de la sangre, Él puede limpiar nuestra mente y limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Le da ese aplauso sonoro al Señor. Es decir, tu mente limpia. Renovar, es decir que la renovación viene de diferentes formas. El perdón de muchas maneras. Pusieron una corona de espinas. Podemos ver que hay una renovación, hacer nuestra mente, hacerla joven, una mente renovada. Renovar es una mente que sea rejuvenecido. Fíjese. Entonces quiere decir que aunque lo miran viejón a usted, pero la mente es joven. Amén. Rejuvenecida. Ahora, entonces, es decir, Pablo dice, sed niños en la malicia y maduros en la manera de pensar. Es el precio para la bendición de nuestros pensamientos. Entonces, Él es el que puede auxiliarnos en todo sentido. Entonces, Juan 19:17 dice acá, dice, y cargando él mismo la cruz salió hacia el lugar llamado la calavera o el Gólgota. Eso dice Lucas 24:39. Ven mis manos, ven mis pies. Lo crucificaron en el Gólgota, que era el monte de la calavera. Le decían monte de la calavera porque tenía una figura de una calavera. Ahora, ahí pusieron una cruz. Quiere decir que dentro de esta linda cara que usted tiene, ¿qué es lo que hay adentro? Una calavera, un cráneo. Lo que pasa es que usted tiene sus ojos lindos, celestes, azules, tiene usted bien paisajeada más bien, tiene sus rayitos, truenos, tempestades y lo que usted se hace, pero detrás de todo eso hay una calaca. Hay una calavera. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Una cruz. ¿Dónde? En la cabeza. Tiene que morir nuestra antigua manera de pensar y ahora pensar de acuerdo a lo que dice Filipenses 4:8, en lo que es puro, en lo que es agradable, en lo que tiene buen nombre, si algo es digno de virtud, en eso hay que pensar. Entonces Dios pagó un precio, es decir, bendecir nuestras obras, nuestro caminar, no que seamos creadores de cosas que no están bien, sino más bien ahora tomar lo que es correcto. Porque a veces usted no es mero vengativo, hasta agarra odio jarocho, dice usted, ¿verdad? No, mire, la verdad que usted y yo no estamos para odiar a nadie. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y la sangre fue por todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que seamos nuevas personas. Entonces, es decir, vengan mis manos, vean mis pies, yo mismo soy. Hubo un sacrificio. Entonces está hablando, cuando lo crucificaron, lo clavaron de manos y pies por la sangre derramada de nuestras malas obras. Sus manos, ¿para qué use sus manos? ¿Alguna vez usted se dio los tunazos, no? ¿Viste? ¿Qué cosas ha hecho con las manos? Ni le cuento, pastor, porque viera todo lo feo que he hecho yo con mis manos. No, viera usted que mis manos han sido solo para chambear. Mire, y dice la Biblia, levanta manos limpias, sin ira y sin contienda. ¿Quién subirá al monte de Dios? El de manos limpias, de corazón puro. Entonces, para tener eso y ser alguien que se acerca al Señor, tiene que el Señor rociar la sangre y nosotros arrepentirnos de aquellas cosas incorrectas que hicimos. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Usted nos quiere pagar un precio total por nosotros. Ahora, nuestro mal caminar, ahora nos toca que andar en el camino. ¿Y cuál es el camino? Nuestra vida en Cristo. Es decir, nos cambia nuestra manera de caminar. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Si cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Nos toca que creerle al Señor. Entonces, es decir, son por muchas razones. Entonces, veamos una séptima.
Y de ahí, por ahí lo voy a dejar. Juan 19:34. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado. Mire, él ya había muerto, pero le pusieron el golpe para ver. Entonces ese fue el golpe sin dolor. Ahí es donde nace la iglesia, en el 7, para ser perfecta. Mire, es decir, sin embargo, uno de los soldados atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Y usted necesita, para ser una criatura, sangre y agua. Aún hasta en la bolsa que tiene la mamá, ¿qué es lo que tiene? Sangre y agua. Es decir, que a través del agua, que es el bautismo y el Espíritu Santo, y a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Le da ese aplauso. Ahí nace la iglesia, en el costado, cerca del corazón. Entonces, mire, esto es muy interesante, porque esto se lo puedo probar bíblicamente, lo dice las escrituras. Ahora, de igual manera que Eva salió de un costado, ¿de dónde salió Eva? De una costilla, del costado. También Él vino a pagar el precio por su costilla. ¿Y quién es la costilla de Cristo? La iglesia novia que se va en el arrebatamiento. Entonces está hablando acá, Cristo sale, dice, Cristo sale de su costado y la compra con su sangre, hablando de la iglesia novia. Y nos da la promesa que venceremos todo obstáculo, que a través de Él somos más que vencedores. Los primeros 6 derramamientos de sangre son para toda la humanidad, pero el 7º es el pago por la iglesia. Es la iglesia que aproveche cada uno de los 7 rociamientos en este ángulo, porque resulta que hay un montón de rociamientos. Déjeme decirle que cuando hablamos las razones por qué hay derramamientos, entendemos que hay para remisión de pecados, para propiciación, para misericordia, es decir, remisión para perdonar. Propiciación es un acto de piedad. Misericordia olvida nuestros pecados. Expiación borra la culpa. Purificación, es decir, es para la casa profanada, este cuerpo, este templo que fue profanado. Entonces, básicamente el tabernáculo era rociado 28 veces con la sangre. Es decir, que el tabernáculo, por la sangre del cordero, eso se ve en Levíticos, 7 rociamientos en el atrio, 7 rociamientos en el lugar santo, 14 veces en el lugar santísimo, y el 14 es una operación de gracia. Fíjense, esos detalles están en un libro que escribí, que se llama un libro del alma que escribí hace años. Los rociamientos, hay que aprovechar cada uno de los rociamientos. Nos toca, es decir, está ahí, elegidos para ser rociados. Ahí está hablando de Pedro. Para remisión de pecados, nos da vida, nos da lugar a que podamos estar en Cristo, para comprarnos por medio de la sangre. Recibimos justificación, tenemos comunión, tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Nos santifica, nos limpia todo pecado, trae paz. El Señor lo hace pastor y nos hace aptos. Abre el nuevo pacto a través de su sangre, trae propiciación, trae redención, nos acerca a Dios por medio de la sangre, quita el pecado, pide misericordia, rescata de la manera vana de vivir, lava de todo pecado, emblanquece, es decir, que la sangre limpia. Podemos vencer por medio de la sangre, que dice Apocalipsis, y ellos vencieron por medio de la palabra y por medio de la sangre. Es decir, que los beneficios son muchos, muchos. Nos da lugar a la salvación, expiación, resurrección, tiene precio. Es decir, que no es gratis la salvación, costó el precio del sacrificio de Cristo Jesús. Y dijo, mi sangre es verdadera bebida. Es decir, que usted puede estudiar mucho en cuanto a eso y aprovechar los beneficios de la sangre del Señor. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Perdón, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Nos toca que limpiarnos y apartarnos, consagrarnos. Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que Dios propicia que nos limpiemos, y nuestra entrega voluntaria es la consagración para que Él nos aparte y nos santifique. Entonces es vida,
Pues le digo, usted puede conocer mucho, pero más vale aquel que obedece que aquel que conoce. Es decir, el que obedece, él va a aprovechar al máximo la administración del sacrificio del Señor. Juan 6:34. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso la suma importancia de la Santa Cena. Porque estamos ministrando nuestra comunión con Él, porque a través de sus sacrificios que viene la vida eterna. Él dice, y lo resucitaré en el día final. Es para aquellos que se mueren. ¿Usted qué espera? ¿Morirse o está esperando a Cristo? Mire, el mejor fuera que viniera Él, para que no nos fuéramos por la vía subterránea. Queremos irnos por la vía aérea, pero para que se vaya por la vía aérea tiene que limpiarse, tiene que consagrarse hasta entregar su voluntad y que diga, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora ando en novedad de vida. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces lo que toca. Ahora, dice acá, mi carne, verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre también permanece en mí. Entonces el problema de mucha gente que deja de tener comunión con la mesa del Señor. Entonces las personas fácilmente se van apartando. No, ustedes que viera, hoy no voy a tomar, no voy a participar de la cena. ¿Y por qué? Es que me tiré mi pecadito por ahí, ¿ves? Ay, ¿por qué no se arrepiente? La Biblia dice, cada quien examínese. Ahora, le pregunto, si Cristo te invita a la mesa, ¿tú lo desprecias? Hijo, hija, ven a mi mesa. ¿Usted qué hace? Ay, Señor, yo sí quiero sentarme en tu mesa. ¿Cuántos se quieren sentar en la mesa, Señor? Entonces, eso sería la idea cuando uno no participa, rechazar la mesa. Más bien me toca que ponerme a cuentas. Eso me ayuda a estar sabiendo que tengo vida eterna y sabiendo que me ayuda a permanecer y que Él permanezca en nosotros, en Él y Él en nosotros. Ahora, básicamente, ya el tiempo se me está yendo, Hebreos 9:14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo puede purificar conciencia. Puede ayudarnos por las acciones, aquellas cosas que hicimos que son pecado, para que podamos ser adoradores al Dios viviente. Entonces, a través del perdón podemos ser adoradores, pues por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció. Es decir, asimismo, Dios como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, básicamente, hay perdón. Dios nos perdona. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya no nos toca que andar haciendo las cosas que antes hacíamos. Nos toca que huir de esas cosas. Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la bendita, mire usted, mientras guardamos la bendita esperanza de la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, usted y yo estamos esperando, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es comprarnos. Fíjese, redimirnos, Él nos redimió de toda iniquidad, nos compró, nos purificó, para así tener un pueblo que celoso. Ah, pastor, entonces se vale el celo. No, dice celoso de hacer cosas buenas. No celos de desconfianza en el matrimonio. No está hablando de eso. Yo tengo que tener deseo, debo desear hacer buenas cosas en el Señor. Entonces, básicamente nos toca a nosotros que darnos. Entonces, 7 puntos. Circuncisión, sojuzgar el área sexual, sudor para bendición de nuestro trabajo, es
el derramamiento de sangre, espalda, mejillas, convertir nuestra tristeza en gozo, azotes para quitar toda rebeldía, corona de espinas para renovar nuestra mente. Vea usted el camino al Gólgota, cargando la cruz para bendecir nuestro caminar y nuestras obras, y la lanza para llegar a ser o poder llegar a ser la esposa del Cordero. Nosotros tenemos mucho, pero mucho que aprovechar el sacrificio del Señor. Es decir, la sangre preciosa de Jesús vale mucho. Le da ese aplauso fuerte, vale mucho. Él nos ayuda en todo, en todo. Mientras hay oportunidad, nos toca que acercarnos con confianza. Tal vez me ayudan ahí arriba. Mire, solo usted y Dios sabe qué batallas tiene. Yo sé que más de algo de lo que dije, de repente por ahí le pasé el tráiler. No yo, no, sino la palabra. Y uno dice, no, la verdad, pastor, que fiera que... Le hago la pregunta, ¿usted necesita la sangre de Jesús? Yo creo que todos, yo lo invito a ponerse de pie, todos necesitamos la sangre de nuestro Señor Jesús. Quizás has estado viviendo con culpabilidad. Quizás llevas tiempajal en tu conciencia acusándote de un pasado, cuando Cristo pagó el precio para pagar todas tus deudas, todas tus faltas. Mire, yo sería el más indigno de pararme acá, pero Cristo también a mí me perdonó. Me perdonó de todas mis faltas, de todos mis pecados. Con sus ojitos cerrados, usted con Dios, probablemente a veces da vergüenza lo que nosotros hemos pasado, lo que hemos vivido, y aún decisiones incorrectas que hemos tomado. Mire, yo he tomado malas decisiones en mi vida. Agradezco, súper agradezco el sacrificio de Jesús. Agradezco esa sangre derramada. Quizás no te has comprometido mucho con el Señor y no le has dado el valor al sacrificio. Quizás no has tomado de una manera seria tu relación con Dios. Entendemos con claridad que Cristo viene. Habrán personas que van a salir de esta tierra y otras personas que se quedan. Los que se quedan, dice la Biblia, que se quedan para limpiarse en la tribulación por medio de la sangre del Cordero. Fueron personas que no se consagraron, que no se limpiaron y tenían el nombre de ser cristianos. Más que un discurso, más que hablar filosofía, más que hablar sabiduría, más que hablar misterios. Esas cosas te van a llegar por revelación. Pero si no nos hemos dado a la limpieza, podemos haber ganado el mundo entero, minar la tierra, pero si no aprovechamos la limpieza, a la hora que Él venga, nos quedamos. Dichoso el que aprovecha el favor y la misericordia de Dios a través de su sacrificio
Yo reconozco que soy necesitado día a día de la sangre del Cordero. Preséntate tú, Señor. ¿Habrán problemas de situaciones sexuales? De una manera que no es correcta de vivir. Andas siempre triste, amargado. La rebeldía es estar no de acuerdo con todo, cuando más bien debemos de ver nuestras necesidades. Tu mente te hace la guerra, piensas tantas cosas, te vienen un bombardeo a tu mente. Puedes estar casado y estar con tu mente en otro lugar. Necesitamos la misericordia, necesitamos el favor de Dios. Tienes que aprender a morir y a entregar tu voluntad, a pelear por tu vida, pelear por tu matrimonio, pelear por tus hijos. El que crea, él y su casa serán salvos. Presenta tu necesidad. Yo no voy a llamar a nadie al frente, solo voy a orar. Pero si tú estás necesitado, preséntate. Si necesitas la sangre del Cordero, preséntate, porque Dios ve tu corazón. Padre mío, yo presento a cada uno en este lugar, jóvenes, jovencitas, adultos y aquellos que nos miran a través de la red. Dios, ahí donde tú estás viendo, también ve tu corazón. Y tu actitud y tus palabras pueden beneficiarte mucho. El que se humilla alcanza misericordia. Puedes pedir perdón. Vamos a orar y vamos a aprovechar la misericordia. Señor, nos presentamos a través del sacrificio de Cristo Jesús, solicitando que se nos aplique la sangre y podamos disfrutar los diferentes beneficios del sacrificio. Señor, presentamos nuestra mente, presentamos nuestro corazón que es engañoso, presentamos, Señor, nuestras obras muertas, el pasado que nos acusa. Pedimos perdón por todo. Señor, nos presentamos como culpables, rogando tu misericordia y tu favor. Somos necesitados. Nuestro anhelo es limpiarnos. Perdona cada una de nuestras malas acciones y malas obras. Señor, que nuestras manos puedan estar limpias, sin ira, sin contienda. Señor, concédeme una manera correcta de pensar. Renueva mi mente, mis pensamientos. Sana la pierna que cojea y límpianos, Señor, de nuestra maldad. Que podamos ser personas comprometidas. El único que puede hacerte feliz es Cristo. El único que le puede dar felicidad a tu vida, a tu matrimonio y un buen futuro es el Señor Jesús. Padre mío, concede bendición sobre nuestra vida en el trabajo. Que podamos, Señor, disfrutar y no vivir bajo la presión del trabajo, como vivió el pueblo en esclavitud, machacando lodo todos los días. Sea anulada toda maldición.
Tú dile, Señor, yo renuncio a toda maldición, Señor, y abro las puertas para cada una de tus bendiciones. Sana esta mente, sana este corazón. Limpia, limpia de toda maldad. Se queme todo aquello que ha quedado en nosotros que no te agrada. Anhelamos la llenura, el mover glorioso tuyo, Espíritu Santo. Que esta casa sea apropiada y que nos auxilias. Que anara nara narva nara 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 narva naya dara naita. Que hermana. Que anaya narva nara nara narva naita. Habla con Dios. Háblale al Señor. Renueva nuestra manera de pensar. Desarraiga la rebeldía, el rencor. A través del sacrificio de Jesús. Que hoy sea una noche donde tu vida entra a otro nivel, donde te paras varonilmente y dices basta ya. Ya, nara, maya. Hermananaita. En el nombre de Jesús. Que puedas levantar tus manos y dile, Señor, he recibido tu bondad. He recibido el perdón de obras muertas que tú me has perdonado. No voy a traerlas más a memoria. Si tú me has perdonado y haces las cosas nuevas. En nombre de Jesús.